quiero recordarles a nuestros oyentes que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta de Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web www.todoporchile.com. Allí van a encontrar un icono de Sky. Hacen clic allí, se les abre una ventanita que les va a pedir autorización. Al aceptarla, se ejecuta la aplicación que les lleva directamente a la cuenta de Sky, donde pueden escribirnos. No hace falta que envíen la solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí su pregunta y nosotros la leemos al aire. Llegó la hora que toda América espera. Las Américas opinan en su radio TPC. Somos una América unida. Y ahora con ustedes, los conductores del programa: Jorge Omar Guidobono Damia y Roberto Velasco. Buenas noches, América. Buenas noches, mundo. Este es un nuevo programa de Las Américas Opinan por Radio TPC, Radio Todo por Chile. La voz de los que no tienen voz. Hoy, como siempre, me acompaña Roberto Velasco. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, Jorge. Como siempre, un saludo a nuestros presos políticos, civiles, policías, fuerzas de seguridad de orden y militares. Estamos junto a ustedes, los tenemos en el corazón. Nuestro entrevistado de hoy es el doctor Fernando Balda, ex preso político de Correa en Ecuador. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por permitirme comparecer ante el mundo a través de este prestigioso programa que tienen ustedes a nivel internacional. Quiero agradecerles pues la invitación, quiero agradecerle a Jorge Guidobono desde Montevideo, Uruguay, que se encuentra en este momento, también a Roberto Velasco, que también está allá en Uruguay, un afectuoso saludo, y un especial saludo a Alicia Valle, que está con nosotros desde Boston, por permitirme, como les digo, comparecer ante la comunidad mundial para contarles un poco esta noche sobre lo que está ocurriendo aquí en Ecuador y un poquito de lo que ha sido nuestra historia política. Fernando, ¿por qué causa tú tuviste que emigrar desde tu Ecuador natal a Colombia? ¿Y por qué terminaste siendo un preso político? Yo sabes por qué te lo digo, y lo que te pido es que se lo expliques bien a nuestra audiencia, por el sencillo motivo de que por ejemplo, Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, las noticias del norte de nuestra América del Sur no llegan, no se saben, llegan lo que los gobiernos quieren. Por eso es la pregunta concreta y es tan grande, por decirle de alguna forma, ¿no? Te escuchamos. Bueno, como ustedes saben, pues abandonar la patria es siempre un hecho trascendental en la vida de toda persona. Mucho más, pues, si esta situación se debe a que uno se tiene que ir de su país en contra de su voluntad, dejando lo que más quiere. Yo comencé mi vida política ya por el año 2006. En un principio fui uno más de los ciudadanos que decidieron apoyar las propuestas del candidato a la presidencia de la República en esa época, Rafael Correa. Como ya es público, pues él se presentó con una propuesta
enmarcada en los principios democráticos, y en un principio nunca vimos ningún problema en apoyarlo, sino más bien creíamos que sus propuestas eran sinceras y que se iban a cumplir. Luego, en el camino de esta jornada, yo pude advertir que se estaban violentando los principios que a muchos de los ecuatorianos nos habían llevado a apoyar esas propuestas, por lo cual decidí romper filas del partido de gobierno para dedicarme a criticar lo que yo consideraba el gobierno estaba haciendo mal. Decidí quedarme del lado de mis principios y no dentro de un gobierno que yo consideraba estaba en un constante proceso de mutación hacia algo que no correspondía a lo que habíamos apoyado. En ese camino hice varias denuncias sobre actos de corrupción. Entre ellas, pues denuncié una grabación en donde el presidente de la República hablaba con un grupo cercano de colaboradores de que ellos conocían que se había adulterado la Constitución antes de haber sido publicada en el registro oficial. Luego, pues se hizo una denuncia sobre una oficina clandestina de inteligencia y pedí que estaba dedicada a espiar a ciudadanos ecuatorianos, a opositores y a periodistas, y pedí a la Fiscalía General del Estado que realice una investigación. Sin embargo, pues la Fiscalía, en lugar de atender mi denuncia y responder con el debido proceso, lo que hizo fue decir: no, el señor Balda está loco, está mintiendo, no vamos a investigar eso. Archivaron la denuncia y más bien aceptaron el petitorio del presidente de la República, que consideró mi denuncia como una ofensa a la integridad del presidente, como una ofensa a lo que ellos consideran el gobierno, y me acusaron de atentar contra la seguridad interna del Estado, de desestabilizar la democracia, de alterar el orden público, de dañar la honra del presidente. Con todos esos cargos solamente lograron darme una sentencia de 1 año de prisión, porque no habían pruebas. Es decir, a Osama Bin Laden le hubiera ido muy bien en este caso, ¿sí? Clarito. Y así fue, aunque parezca mentira. Y luego hice otra denuncia, había hecho yo otra denuncia sobre un funcionario de la presidencia que firmaba documentos como director de una unidad técnica de seguros, remitía comunicados a los ministros de gobierno, los ministros de gobierno le contestaban. Y me presenté en un programa de televisión del canal Ecuavisa con un periodista que se llama Carlos Vera, connotado en este país. Y él me preguntó: ¿cómo se llama si una persona, sin estar nombrada en el cargo, sin que la unidad técnica en donde él iba a ser nombrado, porque después se fue nombrado, todavía ni siquiera existía por decreto? Yo le dije: eso se llama arrogación de funciones, aquí y en China. Y si los ministros le respondieron y le hicieron caso a sus peticiones, sin ser funcionario todavía, eso se llama tráfico de influencias. Y si, me pregunta, se hicieron los negocios, se adjudicaron los contratos, ¿cómo se llama eso? Eso se llama peculado. Por decir esas 3 cosas, por hacer mi trabajo de fiscalizador, me dieron 2 años de prisión. Entonces, como esta era la condena mayor, absorbía la otra que era de 1 año y yo tenía que cumplir solamente 2 años de prisión. Pero como tengo 6 hijos, 4 con mi actual matrimonio, 2 hijos a quien amo y quiero mucho, también con mi primer matrimonio, con quienes me llevo muy bien, y de mí depende además un adulto mayor. Y ustedes no han sabido por las noticias que Fernando Balda es un hombre potentado o que he sido un hombre acaudalado con mucho dinero. Pues no podía darme el lujo de aislarme de la sociedad y de ir preso 2 años cuando tenía yo que responder por toda una familia, por una familia numerosa. Así que decidimos con mi esposa y mis hijos y mi suegra que vive conmigo huir hacia Colombia.
y ponerlos a ellos en un lugar en donde consideramos era un lugar seguro. En aquel tiempo, pues el presidente Álvaro Uribe estaba recién terminando su mandato y ya se avisoraba pues un triunfo de Juan Manuel Santos como nuevo presidente, debido a lo que es obvio, al endosamiento de la aceptación y la popularidad que siempre ha tenido el presidente Uribe, la cual se la endosó al presidente Santos. Entonces nos fuimos a Bogotá, en donde comenzamos una nueva vida. Llegamos como todo migrante, con una mano adelante y otra mano atrás. Habíamos vendido todo lo que teníamos en Ecuador para poder iniciar allá, a rentar un departamento, comprar 4 sillas, 4 camas, iniciar una nueva vida. Gracias a Dios, pues, los amigos míos de la política y amigos personales nos abrieron las puertas y empezamos allá una nueva vida, a trabajar, pusimos a estudiar a nuestros hijos y creímos que estábamos seguros. De hecho, en ese transcurso ocurrió algo trascendental. Recuerden que el gobierno colombiano había abatido al temible terrorista alias Raúl Reyes en la frontera de Ecuador con Colombia, en el área de Angostura, dentro del territorio ecuatoriano, y que esto había significado una protesta del presidente Rafael Correa, precisamente en la Organización de Estados Americanos, donde arremetió con cara brava y con puchero contra el presidente Uribe por haber entrado al territorio ecuatoriano a abatir a un terrorista que también estaba violando la soberanía de Ecuador, instalando un campamento militar terrorista un campamento terrorista dentro del territorio ecuatoriano. Por la afinidad y la cercanía que he tenido con el Centro Democrático, con el partido del presidente Uribe, con él, con su gente, y porque en esa época todavía las cosas entre Santos y Uribe no estaban mal, decidí con mi grupo de asesores, con mi grupo jurídico, porque yo no soy abogado todavía, pero estoy estudiando Derecho, organizar una estrategia de defensa al presidente Santos. Y dentro de esta estrategia de defensa era demostrar que él era inocente junto con los demás militares que comandaron esta operación, y logramos la revocatoria de la orden de prisión del presidente Santos. En ese momento, pues esto fue una noticia que dio la vuelta al mundo, y de hecho en Colombia por ahí me decían el abogado del presidente. Recalco, lo hicimos defendiendo los principios democráticos que promulgaba el presidente Uribe en esa época. Luego ocurrió que el presidente Santos, a pesar de esta, si se le puede llamar de alguna forma, de esta ayuda en favor de su gestión, decidió el 10 de octubre del 2012 deportarme al Ecuador, entregarme a la dictadura de Ecuador y permitir que Rafael Correa me mantenga encarcelado durante 2 años. Me imagino que ustedes y la gente que nos está escuchando en todo el mundo se debe de preguntar, pero ¿cómo así el presidente Santos pudo hacer eso en contra del hombre que le revocó la orden de prisión que pesaba contra él por el bombardeo de Angostura? Y yo les voy a preguntar yo. Sí, y yo les voy a dar una respuesta. Y yo les voy a dar una respuesta que se las tengo que contestar contándoles una historia, ¿sí? El 9 de mayo del año 2012, junto con la Fundación Centro Democrático y la Fundación Internacionalismo Democrático, lideradas por el senador José Obdulio Gaviria y por el activista político Fernando Alameda y otros personajes, se organizó una reunión en Medellín, en el Hotel Las Lomas. En esta reunión, invitamos al presidente Álvaro Uribe para que él para hacer un foro
en el que discutiríamos la situación de la situación de la democracia en el Ecuador y en los demás países de América en donde considerábamos la democracia se encuentra amenazada. Entonces, a esa reunión pidieron ser invitados unos personajes del Ecuador que se identificaron como activistas políticos. Estos activistas, o supuestos activistas, se les envió invitación porque era un tema abierto, en donde todos eran bienvenidos, todo el que hubiera estado interesado por analizar estos temas políticos. Sin embargo, lo que no sabíamos es que aquellos que habían enviado desde Ecuador sus solicitudes no eran personas comunes, sino que eran agentes de inteligencia de la Policía de Ecuador en servicio activo, haciéndose pasar por activistas, cuyo objetivo era darme seguimiento desde Medellín hasta Bogotá para descubrir en dónde yo vivía, en donde yo estaba viviendo, para poder ejecutar lo que luego fue un secuestro. Estos mismos individuos que se habían hecho medios amigos míos porque me llamaban a cada momento a saludarme, a ver cómo estaba, a consultarme, me pidió uno de ellos, de nombre Raúl Luis Chicaiza Fuentes, me dio una cita el 13 de agosto en Bogotá a las 8 de la noche, ¿sí? Y nos encontramos. Cuando terminamos de conversar, nos separamos. Yo caminé con un amigo con el que me encontraba a tomar un taxi, y a media cuadra de haberme despedido de este individuo, resulta que llega un vehículo Toyota Prado, 5 puertas, con 5 individuos, 4 hombres y una mujer, que nos amenazaron con armas de fuego, le dieron golpes al amigo que iba conmigo, lo dejaron neutralizado en el piso, y a mí a la fuerza también a punta de golpes me embarcaron al vehículo y me secuestraron. Y me llevaron hacia el norte de Bogotá, por la autopista norte, rumbo a Medellín. Yo intenté varias veces botarme del vehículo, no pude, me volvieron a golpear, me amenazaban de muerte con la pistola en la cabeza. El parte médico legal, después de mi rescate, pues da cuenta de todos los golpes y laceraciones que tuve. Gracias a Dios, durante el momento de mi secuestro, un taxista que transitaba por el lugar se percató de lo que sucedía, y este joven taxista, porque tendría unos 25 años, valientemente se fue siguiendo al vehículo en el que me llevaban, y a su vez llamando a otros taxistas, porque ellos están conectados por radio, y también llamó a la policía. Entonces, sin que los secuestradores lo supieran, y menos yo, los taxistas habían organizado una persecución al vehículo por el norte de Bogotá y por la carretera sin que ellos se den cuenta. Y la policía había organizado una barricada en la parte del frente de nosotros, varios kilómetros adelante, en donde esperaban que el vehículo llegue. Yo había escuchado pasar unos helicópteros, veía pasar taxistas a los lados, pero no sabía que todo ese operativo era por mí. Cuando de repente pues ya nos encontramos con la barricada, que le pidieron parar al vehículo, el vehículo hizo caso omiso, rompió los conos, tumbó los tubos y todo eso que pone la policía, tumbó un par de motos y empezó una persecución por la autopista. Una balacera, con balas, con todo. Luego de unos 7-8 minutos de persecución, ellos recibieron orden vía telefónica de alguien de abandonarme y de botarme en la carretera. Me botaron, me rescató la policía y fuimos detrás del vehículo. Más adelante ellos tuvieron que abandonar el vehículo y se escaparon por las montañas. Pero en ese momento fue capturado uno de los 5 secuestradores. Y es allí cuando, en esa madrugada, llega el fiscal de la unidad antisecuestro de Bogotá, de la Fiscalía Novena especializada en secuestro y extorsión, en que empezó a interrogar a este individuo que había sido capturado, y es cuando se empieza a revelar una historia que les voy a decir algo. Yo no la contaría, no me
atrevería a contarla si es que todo lo que yo les voy a contar, la gente que nos escucha no lo pudiera verificar en la red. Porque es que lo que les estoy contando y lo que les voy a ir contando es algo fantástico. Parece salido de una historia de James Bond. Gracias a Dios mi rescate fue televisado. Cuando a mí me rescataron, la televisión de Bogotá ya estaba allí con sus cámaras. Entonces, si usted busca en el Google rescate de Fernando Balda, va a encontrar las imágenes del momento en que me están rescatando. Más de 40 taxistas, más de 20 patrullas de policía. Yo no me inventé un secuestro. Entonces, este individuo empieza a confesar y a relatar cómo un grupo de agentes de la policía del Ecuador, entre ellos nombra a este individuo que se había infiltrado en mi reunión con Álvaro Uribe y en otras actividades políticas, que este individuo junto con otros de nombre Diana Jessica Falcón Querido, también una policía del Ecuador, de los servicios de inteligencia, y otro que se llama Jorge Armando Espinosa Méndez, habían hecho un equipo, de los cuales Raúl Chicaiza había contratado al jefe de este individuo que estaba capturado, que eran amigos, y les había pagado 30 millones de pesos a cada uno de los secuestradores. Había rentado 2 vehículos, el Toyota Prado y un Renault Symbol, para supuestamente secuestrarme y llevarme hasta el Ecuador. Sin embargo, confiesa este detenido que en algún momento el plan cambió y que ya el día del secuestro la orden no era ir hacia el sur del país para llevarme a Ecuador, sino entregarme a otro grupo en el norte de Bogotá rumbo a Medellín. Por lo que los agentes del Gaula presumen que el objetivo era acabar con mi vida y realizar conmigo lo que se conoce jurídicamente como una desaparición forzada. ¿Por qué? Porque dicen los del Gaula, que es la Unidad Antisecuestro de Colombia, que no tiene ninguna lógica que me secuestraran en Bogotá y luego yo apareciera detenido, capturado por la policía, preso en Ecuador y encarcelado para cumplir con los caprichos de persecución del régimen. ¿Qué iban a hacer? No iban a legalizar un secuestro, no iban a secuestrarme en Bogotá. ¿Cómo justificarían que al día siguiente yo apareciera detenido en Ecuador? No iban a decir, lo secuestramos y lo trajimos a Ecuador. Entonces se presume también por las evidencias, ya que en el vehículo encontraron picos, palas, sacos, cintas de embalaje y otras cosas que son típicas pues de cuando van a desaparecer a una persona. Yo estoy vivo por la gracia de Dios y cada día pues intento agradecerle y pagar en algo esta segunda oportunidad que me dio Dios de vivir y de seguir disfrutando de mi familia. Luego, cuando ya la Fiscalía de Bogotá había adelantado suficientemente las investigaciones e iba a proceder a detener a toda la banda colombiana, y emitir y solicitar a Interpol se emitan las boletas de detención internacional contra Raúl Luis Chicaiza Fuentes, Diana Jessica Falcón Querido y otros cuyos nombres debo mantener todavía en reserva, para no entorpecer el desarrollo de las investigaciones y del proceso judicial. Cuando ya iba a suceder eso, entonces el gobierno del Ecuador realiza una maniobra diplomática con el gobierno de Colombia y llegan al acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos, su canciller María Ángela Holguín, de que a Fernando Balda lo tenían que mandar a Ecuador sea como sea. Y así fue. El 10 de octubre del 2012, un grupo de agentes de migración me detuvieron en la calle con un operativo pues sorprendente. Me llevaron hasta el aeropuerto militar, hasta la base militar El Catán de Bogotá. Me subieron al vehículo, no me pidieron explicaciones, no me dejaron explicar nada, no me dieron derecho, no me permitieron mi derecho al asilo, violaron el derecho internacional. Me llevaron como con 10 vehículos abriendo con patrullas. A esa hora el tráfico es terrible en Bogotá. Normalmente uno se podría hacer 1:30, 2 horas hasta el aeropuerto El Catán. Los autos hicieron 20 minutos. Los vehículos entraron hasta la pista del aeropuerto. Había un avión con los motores encendidos ya.
Solamente tuve que dar 3 pasos al bajarme el vehículo y ya estaba yo subiendo la escalera del avión. Me subieron al avión, me sentaron en una silla, me pusieron los cinturones de seguridad, cerraron la escotilla y despegó el avión. Todo sucedió así tan rápido como yo se los estoy contando. Ya en pleno vuelo, el asistente de vuelo me dice: ha tenido suerte, amigo. Y yo le digo: ¿por qué? Lo han enviado en el avión del vicepresidente. Y efectivamente era un avión con asientos de cuero, con una pantalla plana, con cenicero de cristal. Había sido una acción obviamente de alto nivel. Sin embargo, el informe que Migración incluso publicó en su página web, que Migración Colombia publica en su página web, dice que me deportaron porque se me caducó la visa. Sí, entonces la pregunta es a cuántas personas las deportan porque se caduca la visa en un operativo de esa índole, ¿no? Eso logró evidentemente entorpecer la investigación judicial. Inmediatamente después de mi deportación, a los pocos días, removieron al fiscal del caso que había logrado descubrir todo lo que les he contado y pusieron a una nueva fiscal. Y esta fiscal, pues, en esta nueva administración no había avanzado mucho el tema. Y recién ahora, cuando yo ya estaba a vísperas de salir en libertad, se logró la captura gracias a la presión mediática, a la presión de mis abogados, a la vocería internacional que hicimos a través de varios actores políticos. Parece que esto de alguna forma sensibilizó a las autoridades o las puso un poco en el ojo del huracán. Y se realizó un operativo inusual, y ustedes pueden encontrarlo en el Google buscando "capturan secuestradores de Fernando Balda", en Puerto Tejada, Cali. Y en ese momento se logró la captura de todos los autores materiales y organizadores y coordinadores de mi secuestro. Ellos guardan prisión actualmente en La Picota de Bogotá. Hace poco fueron a la última audiencia en donde se declararon culpables, aceptaron los cargos y lo contaron todo. Todos acusan al agente de inteligencia Raúl Luis Chicaiza Fuentes como el financista de mi secuestro. Todos dicen que este agente vino desde Ecuador, que es ecuatoriano, y que recibieron financiamiento desde el gobierno del Ecuador. Raúl Luis Chicaiza Fuentes, hasta hace poco, en una investigación particular que realizamos, descubrimos mediante unos documentos oficiales que llegaron a nuestro poder que tiene alguna vinculación con el Ministerio de Gobierno, con el Ministerio del Interior presidido por el ministro José Serrano. Yo tengo en mi poder un documento que da fe de que Raúl Luis Chicaiza Fuentes y Diana Jessica Falcón Querido, los dos cabecillas de mi secuestro, son quienes realizan el barrido electrónico. Y esta es una exclusiva que les estoy dando a ustedes, amigos míos, ¿no? Son quienes realizan el barrido electrónico de la oficina del ministro del Interior de Ecuador, José Serrano Salgado. Como ustedes saben, pues, si yo fuera ministro de gobierno, si alguien fuera ministro de gobierno, le encargaría una labor tan delicada, tan especial como verificar la seguridad de la oficina del ministro solamente a alguien de entera confianza. Por eso, pues, yo presumo que la confianza que el ministro José Serrano Salgado deposita en Raúl Luis Chicaiza Fuentes es muy importante. Yo no sé si el ministro Salgado tenga que ver en mi secuestro. Podría ser, eso hay que investigarlo, ¿sí? Pero sí le digo al ministro Serrano, y aprovecho si escucha esta entrevista, que si él no tuvo nada que ver en mi secuestro, entonces que ejecute acciones legales contra Raúl Chicaiza, contra el agente de policía Raúl Luis Chicaiza, contra la cúpula de la Policía Nacional, que es la que ordenó a Chicaiza las labores de inteligencia y las labores criminales en mi contra que ejecutó en Colombia, porque él viajó con fondos del Estado. Nosotros tenemos cheques
por decenas de miles de dólares girados a nombre de Raúl Chicaiza Fuentes, emitidos desde la cuenta de la cuenta corriente de la Policía Nacional, desde la cuenta de gastos especiales. Hasta el momento, pues, la Fiscalía ecuatoriana, a quien he entregado muchas pruebas, no todas, pero muchas pruebas, porque estoy esperando que me pidan más, no ha hecho absolutamente nada. 2 años tiene ya la denuncia sobre mi secuestro aquí en Ecuador y no ha avanzado en nada. Evidentemente, el sistema judicial ecuatoriano está encubriendo el caso de mi secuestro y no lo quiere esclarecer, por lo que hemos decidido con mis abogados, con el doctor Juan Pablo Albán, un reconocido internacionalista ecuatoriano, acudir a las cortes internacionales. Estamos preparando un viaje a Washington, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y estamos decididos a llevar este caso hasta la Corte Penal Internacional y llevar ante la Corte Penal Internacional a todos los actores que ya sabemos comprobadamente tuvieron que ver en mi secuestro. Contra mí se cometió un crimen de Estado, contra mí se cometió un crimen de lesa humanidad, se intentó desaparecerme, se intentó asesinarme. Y este es un caso que yo, que he sido defensor de los derechos de los demás, que he peleado por los demás, que he ido a la cárcel por los demás, porque yo fui a la cárcel no por defender lo mío, sino por defender lo del Estado, la plata de los demás, los intereses de los ciudadanos. Si he defendido así a mi país, a mi gente, imagínense cómo no lo haré, imagínense con qué ímpetu no impulsaré este caso cuando tengo el ingrato recuerdo de que esta gente, y discúlpenme la expresión, que estos criminales miserables intentaron dejar a mis hijos sin padre, a mi madre sin hijo, a mi esposa sin esposo, a mis hermanos sin hermanos y a mi pueblo sin un actor político que lo único que ha hecho es entregarse por la gente. No, señores, no lo voy a permitir. No voy a descansar hasta que se haga justicia y voy a luchar con todas mis fuerzas. Yo lo único que quiero es justicia y que esto sea un ejemplo, que sea una acción ejemplarizadora, porque además, si en este camino, y Dios me bendice, logro que más de uno abran los ojos y se den cuenta el tipo de gobierno criminal que tiene el Ecuador, y si eso contribuye a inclinar la balanza un poquito más hacia el lado de la justicia, bienvenido sea esa bendición. Hasta allí. Sí, Fernando, Hasta allí. Sí. Que la realidad supera la ficción. Este relato nos ha dejado prácticamente sin habla. Es tremendo. No obstante, yo tengo para hacerte un par de preguntas. Sí. Primero, ¿cómo se está dando el tema de la represión en los opositores y en las redes sociales? Y la otra pregunta es si tú sabes cuál fue la modificación que entre gallos y medias noches hizo el gobierno ecuatoriano de la Constitución antes de publicarla. Bien, con respecto al tema de las redes sociales, es un tema que está totalmente en boga en este momento acá en Ecuador. Sucede que el gobierno, Rafael Correa, se ha quejado públicamente en innumerables ocasiones de lo que él llama personas que lo injurian a través de las redes sociales.
de lo que él llama personas que faltan a la integridad del presidente de la República a través de las redes, que dañan su honra, etcétera. Y ya en algunas ocasiones él ha tomado acciones legales en contra de tuiteros, pero ahora él ha emprendido una campaña a la que ha denominado Somos Más, y ha creado una página que se llama Somos Más, en donde ha invitado a los adeptos al régimen a que entren, se vinculen al Twitter, se vinculen al Facebook, apoyen al presidente y denuncien a los que ellos creen pues están faltándole a la honra, a la majestad de la presidencia a través de las redes sociales. Pero aquí para analizar esta situación tenemos que revisar algunos antecedentes, y es que hace mucho tiempo ya nosotros, la oposición, habíamos detectado que Rafael Correa en redes sociales, además de la gente que lo apoya, los adeptos al régimen, que ya no son muchos, él había tenido que recurrir, su gobierno había tenido que recurrir a una estrategia un poco inmoral, que es la de crear un troll center, desde donde todos sabemos lo que son los trolls en las redes sociales, ¿verdad? Son cuentas falsas. Detrás de esa cuenta pues hay individuos que las manejan y se dedican a atacar a los opositores, a insultarlos, a crear pasquines, videos y a defender al presidente. Les cuento que cuando yo estaba en Colombia, un hacker me obsequió pantallazos de las computadoras del troll center del gobierno acá en Ecuador. Yo no podía creer cuando revisé esa información que era real, ¿no? En los pantallazos se veía cuando había abierto el computador a algunos de los operarios de ese troll center, y allí podía ver yo innumerables cuentas Twitter con sus respectivas claves, correos electrónicos, etcétera, etcétera. Y publiqué en mi blog fernandovaldawordpress.com un artículo que se llama La Guerra de los Troles, no de los trolls, sino La Guerra de los Troles. Y hay Guerra de los Troles 1, 2 y 3, en donde publiqué esos pantallazos. Allí se demuestra que estos trolls, este ejército, porque ellos se hacen llamar ejércitos y cada uno se hace llamar soldados, porque se ven los chats internos cuando hablan entre ellos, se ve cómo dicen ellos que reciben órdenes expresas del secretario de Comunicación del Gobierno de Ecuador, de Fernando Alvarado Espinel. Y dicen, nos acaba de enviar un comunicado Fernando Alvarado urgente, que tenemos que defender al presidente porque esta tarde tal cosa, etcétera, etcétera. Nosotros publicamos esa investigación y públicamente he increpado al secretario de Comunicación. Lo vuelvo a hacer hoy a través de este medio de comunicación, a invitarlo a que hagamos, como se conforme, una comisión de la verdad para descubrir el origen de estas cuentas trolls. Si él no tiene nada que ver, no tiene nada que temer. Yo lo que pido es hacer una comisión que también esté conformada con la Fiscalía General del Estado, seguir la ruta electrónica desde dónde vienen estos ataques de los trolls a la oposición, ¿sí? Y descubrir cuál es el servidor, cuál es la dirección IP, cuál es el proveedor de internet, a nombre de quién está esa cuenta de internet o las cuentas de internet desde donde operan, y si se ha utilizado recursos del Estado para financiar esa operación, pues que iniciemos también acciones legales. Pero aquí viene la dicotomía o la doble moral del presidente Correa. Es que mientras él se queja y crea una campaña para defenderse de lo que él califica como injurias, resulta que su gobierno, comprobadamente por la investigación que hicimos al Troll Center, es el mayor injuriador que existe en las redes sociales en la historia del Ecuador, ¿sí? Entonces, a eso nos estamos enfrentando en este momento. Decía mi abuelo, esta es la ley del embudo, lo ancho para él y lo angosto para él. Ya usted sabe, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo aquí. Ya
nosotros que estamos convencidos de que esta ofensiva que el presidente Correa ha emprendido en redes sociales contra quienes opinan y disienten no va a parar. Estamos temiendo que él quiera incrementar su medida de opresión a través de las redes y que de pronto quiera coartar de alguna forma la libertad de expresión, los servicios de acceso a estas redes en algún momento. Estamos muy preocupados por el tema y además también esto nos da otra lectura. Es que Rafael Correa se dio cuenta de que ese ejército de miles de trolls no fueron suficientes como pararrayos para poder soportar la ola ya desmedida de ataques que recibe realmente el gobierno a través de las redes sociales, de quejas, de protesta por el mal gobierno, por la persecución política a los opositores, por la corrupción imperante, por los escandalosos casos de corrupción, por la carestía de la vida, por el incremento de impuestos. Todos los días, todos los meses tenemos 2, 3 noticias de nuevos impuestos, por la falta de trabajo, porque no hay trabajo en el Ecuador. Entonces el pueblo ya no aguanta más. Y evidentemente una de las formas de manifestarse ante la impotencia de no poder hacerlo de otra forma, pues a través de las redes sociales. Entonces, estos miles, 1.000, 2.000, 10.000 trolls que podría tener el gobierno del Ecuador para defender a Correa, no pudieron contra la realidad, con la gente de carne y hueso que tiene el dedo puesto en su smartphone, en su BlackBerry, en su teléfono, en lo que sea, ¿no? Trinando y quejándose por el mal gobierno y pidiéndole a este gobierno que cambie, y no lo hace. Esa es la lectura que tengo al momento, ¿no? Con respecto al tema de la Constitución, no fui yo quien denunció el contenido el cambio de los contenidos de la Constitución. Ya habían habido algunos actores políticos que en ese momento estuvieron en la Asamblea y otros de opinión. Recuerdo el legislador Leonardo Viteri, recuerdo a Carlos Vera, recuerdo a Marta Roldós, todos ellos asambleístas. Carlos Vera es un periodista, Leonardo Viteri es asambleísta. Ellos habían dicho en algún momento, esto no es lo que se aprobó, esto me lo cambiaron, ¿sí? Y sin embargo, sí puedo hacer referencia a lo que sí dice Correa en la grabación. Si ustedes buscan la grabación en el YouTube, creo que la podrían encontrar tal vez como adulteración de la Constitución, Fernando Balda denuncia. Rafael Correa en esa grabación, él mismo dice, en ese entonces presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del partido de gobierno estaba en el despacho del presidente y le dice a él, presidente, dentro del contexto, no textualmente, presidente, estamos preocupados porque el texto que se entregó ahora para publicar en el registro oficial no es el que salió de la Asamblea. Y otra voz que estaba allí le dice, sí, presidente, se ha entregado el día de hoy otra Constitución, que no es la que se aprobó. Y él dice, bueno, y yo también he leído, dice el presidente, ¿no?, que hay un tema aquí que se ha cambiado con respecto a los legisladores provinciales, ¿no? Sí, y él se refiere a que esos cambios sí serían de fondo y no de forma, ¿no? Ustedes mismos pueden buscar, con la gente que nos está escuchando y siente curiosidad por ese tema, pueden ver la grabación completa en el YouTube. Entonces, el mismo presidente hizo referencia a puntos de la Constitución que se habían cambiado, lo cual yo consideré en aquel momento gravísimo, porque se trataba de la adulteración de un documento público, pero en este caso no se trataba de cualquier documento, se trataba del documento macro de la República del Ecuador, de la Constitución política del Estado, de la Sagrada Carta Magna, con la que hicieron lo que les dio la gana. En aquel momento, cuando yo publiqué esa grabación en un canal de televisión nacional, di una entrevista sobre el tema, Rafael Correa pues me acusó de espionaje, me acusó de haber puesto micrófonos en la oficina del presidente,
pidió mi prisión en una cadena sabatina, hizo corear a todo un coliseo, a la cárcel, Valda, a la cárcel. ¿Sí? Imagínense si hubiera pasado por afuera de ese coliseo en ese momento. Entonces, se puso en peligro mi integridad. Pero no tuvo peso en aquel momento el pedido del presidente a la fiscalía. El presidente no pudo comprobar que yo había espiado en su despacho, porque de hecho no lo había hecho, ¿sí? Yo tenía 2 años de no haber estado en el gobierno, 2 años no había entrado al Palacio de Carondelet, entonces era imposible que yo hubiera podido plantar un micrófono, que nunca lo he hecho, jamás he grabado a nadie, ¿sí? Obviamente yo declaré públicamente que quien grabó fue alguien que estuvo en esa reunión definitivamente, ¿sí? Del cual se le filtró la grabación al presidente, y que el presidente tendría que investigar más bien hacia su círculo cercano, ¿sí? Que son los que estuvieron en esa reunión en ese día, porque la fuente que me envió la grabación, mediante el medio que me la hizo llegar, me supo manifestar que quien había grabado al presidente es alguien que se encontraba allí con él en esa reunión. Y en esa reunión pues solo se encontraba en ese entonces legisladora Silvia Salgado, se encontraba el canciller de la República, hoy canciller de la República, Ricardo Patiño, se encontraba un miembro del Consejo Nacional Electoral, un par de miembros del Consejo Nacional Electoral y otros miembros del gobierno, de la cúpula del gobierno, cercanos al presidente. Pero sin embargo, de todas las personas que estaban allí, había una sola persona allí que tenía los antecedentes de que le gustaba grabar a los amigos, ¿sí? Y era el canciller Ricardo Patiño. Si ustedes no lo saben, pues a inicio del gobierno, el primer escándalo que tuvo el gobierno de Rafael Correa fue que aparecieron los pativideos en honor a Ricardo Patiño, ¿no? Haciendo alusión a lo que fue los Vladivideos de Vladimiro Montesinos en Perú. Si ustedes recuerdan ese escándalo, fue igualito acá. Entonces el canciller Patiño luego tuvo que admitir que habían grabado sus reuniones con políticos, con el presidente del Congreso Nacional en ese entonces, viéndose al presidente del Congreso sumiso ante la figura del entonces ministro de Finanzas. Además, se lo veía a Ricardo Patiño conversando algunos temas muy cuestionables con empresarios internacionales, en donde le proponían al canciller hacer el anuncio de que no iba a pagar la deuda externa para que esto genere la liberación de unas pólizas de seguro internacional por casi $250,000 que iba a generar de utilidades esto a empresas particulares, y de los cuales se iban a beneficiar los que hablaban con Patiño. Entonces, ese fue el primer escándalo que visibilizó al canciller Ricardo Patiño como alguien que tenía el talento de colocar micrófonos y cámaras escondidas y grabar a las personas con las que se reunía. Entonces yo lo que pedí en ese momento es que se investigue al canciller, porque si sale una grabación del presidente en una reunión donde está Ricardo Patiño, pues imagínense, ¿no? Entonces, ¿quién puede ser el responsable, ¿no? Eso es lo que les puedo hablar sobre ese tema. Y quisiera comentarles, si ustedes me lo permiten, un tema más que es de vital importancia para el Ecuador y que es lo que está haciendo noticia aquí en el Ecuador, y es la principal preocupación de muchos ecuatorianos. No sé si tenemos tiempo para comentarles este otro tema. Sí, nos quedan unos minutos. Perfecto, no hay problema. Yo no sé si será lo que tú quieres comentarnos, pero yo te quería hacer una pregunta que me llegó. Sí. Que es, ¿cómo está la situación con el cambio de la Constitución que quiere hacer Correa para reelegirse in aeternum? Bien, sí, precisamente, y obviamente ustedes están muy bien informados de lo que pasa acá. Muchas gracias por esa pregunta, porque era específicamente a lo que me quería referir. El presidente de la República propuso un paquete de enmiendas constitucionales a la Asamblea Nacional.
esta acción enmarcada en la Constitución. Dentro de ese paquete de enmiendas, una de las que más nos preocupan es el deseo de Rafael Correa de eternizarse en el poder. Es de permitir la reelección indefinida. Hay varias formas de hacer una enmienda constitucional en el Ecuador. La una es a través de proponer la enmienda en la Asamblea y la Asamblea, a través de sus legisladores, aprobarla. ¿Qué es lo que va a suceder? Porque en este momento el partido de gobierno tiene mayoría en el cuerpo legislativo. La otra es a través de una petición que un ciudadano, el presidente o una persona del común podría realizar ante la Corte Constitucional, que tiene que calificar esa petición como una consulta o como un referéndum, y luego ir a que esto sea ratificado por el voto popular, previo a la recolección de una cantidad específica de firmas. Ha sucedido que el presidente Correa optó por la forma más rápida, más corta y más cómoda para él, para asegurar que ese paquete de enmiendas sea aprobado, mandarlo a la Asamblea directamente y que la aprueben los legisladores que son afines a su gobierno. Nosotros hemos planteado una enmienda constitucional en donde proponemos lo contrario a las pretensiones de Rafael Correa, es decir, que no haya reelección indefinida, que los candidatos de elección popular puedan reelegirse, pero no consecutivamente, sino pasando un periodo. ¿Por qué hemos planteado esto? Porque la reelección permanente, consecutiva e indefinida es lo que ha dado pie a que las tiranías acaben con las democracias del mundo, en este caso las democracias latinoamericanas. Porque cuando llega el momento de las elecciones, aquel que está en el poder tiene supremacía de recursos, tiene mayores recursos, tiene mayores posibilidades, tiene el Estado completo para competir electoralmente contra los ciudadanos de a pie. Por ejemplo, si yo quisiera irme desde Quito a Sucumbíos, hacer campaña, a presentar mis propuestas a los ciudadanos de esa provincia, tendría que viajar 12 horas por tierra, tendría que gastar de mi bolsillo la gasolina, la comida, la alimentación, el hospedaje de todo un grupo de gente. El presidente solo tiene que subirse a un helicóptero del ejército y llegar en 30 minutos. Y puede ir llevando a todo su gabinete en el avión presidencial. Esa diferencia abismal, esa competencia desleal, se produce precisamente cuando quien concursa para elecciones se encuentra ostentando un cargo público y puede utilizar los recursos del Estado. Nosotros lo que buscamos es eso, que no se permita, gracias a esta medida, el uso de recursos del Estado para campañas políticas. Por eso estamos impulsando la no reelección. Pero eso no es todo. La base de todo esto está en el Consejo Nacional Electoral. Hoy por hoy conformado absolutamente todos los vocales afines al gobierno. Cuando nosotros solicitamos nos den copias de las actas para contar los votos, cuando nosotros solicitamos transparencia, no nos responden. Entonces, el gobierno pone su candidato, el gobierno tiene sus propios árbitros dentro del Consejo Nacional Electoral y el gobierno promulga los resultados a través de sus aliados y no permite la fiscalización de los votos. Si hasta cuando estamos en la escuela y tenemos 7 años, 8 años, y se elige el presidente del grado, del curso, ¿sí?, el presidente del aula, se ponen todos los votos en un papelito, en una fundita, en una bolsita,
Y después, cada candidato que estuvo para presidente del grado, del curso, del aula, pone su delegado y entre todos cuentan los votos. Y eso se llama transparencia, y eso se llama democracia, que nos la enseñan a nosotros desde chiquito en la preparatoria. Pero eso no se ve reflejado en los poderes del Estado y en los órganos de control. Entonces, para que esto no siga sucediendo, dentro de la enmienda que estamos proponiendo, está también que a la conformación actual del Consejo Nacional Electoral se refuerce con la presencia de un representante de cada una de las organizaciones políticas de representación nacional, o podrían ser de todas las organizaciones políticas representadas en la Asamblea, ¿no?, con un representante en el Consejo Nacional Electoral, para que así haya transparencia, para que todos los partidos y todas las organizaciones puedan vigilar lo que está ocurriendo con el voto, que es la voluntad del pueblo, y no seguir sumidos en la triste realidad de que se cuentan los votos, se proclaman resultados y no nos permiten fiscalizar ni revisar las urnas, ni las actas, ni absolutamente nada. Estamos jugando con árbitro vendido y con cancha inclinada. Y eso solamente va a parar con una consulta popular, con un referéndum, en donde el pueblo mismo se pronuncie y diga si quiere reelección indefinida y si quiere que el Consejo Nacional Electoral siga en manos de un solo partido, que es el partido de gobierno. Por eso, pues, nosotros abocamos a esta medida y hacemos un llamado, y aprovecho a hacer un llamado, ahora que nos están escuchando nuestros compatriotas en todo el mundo, desde Canadá hasta la Patagonia, y en Europa también. Exactamente lo que tú ves. Y en Europa también. Ahora que ellos nos están escuchando, todos los migrantes ecuatorianos que estén conectados a este prestigioso programa, quiero hacerles un llamado. Necesitamos consulta. ¿Y para qué necesitamos consulta? Para que pueda haber equidad, para que los actores políticos que estamos trabajando por la ciudadanía, con propuestas que la ciudadanía necesita, con soluciones que la ciudadanía necesita, puedan tener representación y podamos representarlos a los ciudadanos. Necesitamos consulta para que no nos quiten el subsidio al gas, por ejemplo. Necesitamos consulta para que no nos impongan las cocinas a inducción, que el gobierno quiere metérnoslas por donde más pueda, para que no se sigan cayendo los helicópteros del ejército por el negociado, que compran helicópteros que no valen, para que no sigan muriendo nuestros soldados por la negligencia y los negociados. Necesitamos la consulta. Para que no sigan subiendo los impuestos, necesitamos la consulta. Para que haya más trabajo en el Ecuador, necesitamos la consulta. Para que los empresarios del mundo no le sigan teniendo miedo a meterle plata a nuestro país, a invertir en nuestro país, necesitamos la consulta. Para que mejore el nivel de vida de los ecuatorianos, para que la gente no vaya presa por opinar, necesitamos la consulta. Solamente con la consulta popular nosotros vamos a lograr equidad, vamos a poder reforzar la democracia, recuperar la democracia que se ha perdido hoy en día en el Ecuador. Sigo atento si tienen alguna otra pregunta. Quiero aprovechar, discúlpame, Roberto, quiero aprovechar este programa para darle un saludo especialísimo a un amigo que tengo allá en esa ciudad de Tierra Caliente, en Colombia, en la ciudad de Cali, a un amigo que se llama Gustavo Salazar, que seguramente me está escuchando, que tuvo la amabilidad de recibir a mi señora esposa hace pocos días por allá.
estuvo haciéndome algunas gestiones. Un fuerte abrazo para Gustavo Salazar en Cali, Colombia, que es del amigo entrañable, miembro aguerrido del Centro Democrático, uribista de corazón, ¿no? Aprovecho para saludarlo. Quiero aprovechar también para saludar a una buena amiga que va a venir a Ecuador y darles una gran noticia, ¿sí? María Conchita Alonso viene a Ecuador y se presenta en Guayaquil el 12 de octubre, ¿sí? Además hay que reconocer que es una activista pro democracia, sí, muy reconocida, que está haciendo una vocería importante. Viene a deleitarnos con su talento el 12 de octubre en Guayaquil. Ecuador está listo para recibirla, que lo sepa María Conchita, y aprovecho pues para saludar a todos mis amigos en Colombia, a mis amigos del Centro Democrático. Le mando un abrazo fuerte a nuestros amigos de Ecuador que nos escuchan en Estados Unidos, y a esa gente linda de Miami que hoy está recibiendo al expresidente del Ecuador, Lucio Gutiérrez, en Miami, que lo escuchó en una conferencia que está dictando sobre la situación de la democracia en el Ecuador, sobre la consulta que estamos planteando. A Karen Holligan, que ha recibido al presidente Lucio Gutiérrez allá en Estados Unidos, también le mando un fuerte abrazo, y a toda la gente que nos apoya, que sabemos y que reconoce que estamos trabajando día a día, no solo por el Ecuador, sino por la democracia de América. Quiero hacer un llamado importantísimo a la comunidad mundial. Tenemos que hacer algo por Venezuela. Tenemos que rescatar a Leopoldo López de esa prisión injusta, criminal, de ese calabozo, de esa mazmorra en donde tienen metido, encarcelado injustamente a un líder venezolano, a un líder latinoamericano, y a todo ese grupo de muchachos, jóvenes, estudiantes de colegios, de universidades que la dictadura tiene sometida, que tiene atropellada en las mazmorras de esas cárceles inhumanas en Venezuela. Entre ellos está Loren Sale, que es un caso y casi idéntico al tuyo, entregado por Santos a la dictadura venezolana. Exactamente, y lo iba a mencionar a Loren. Y acá sufrimos mucho por el dolor de que su madre, que su tía, que sus hermanos sienten. Lo sabemos día a día, seguimos el caso de Loren Salén día a día. Como había dicho el expresidente Uribe en algún momento, si Juan Manuel Santos creyó que estos jóvenes estaban de alguna forma haciendo algo extraño ante los ojos del derecho penal, le hubiera pedido rendirles cuenta allí en Colombia, pero no entregarlos a la dictadura. Lo que hizo con esos muchachos fue algo terrible, fue algo inhumano. Yo no pido que la Fernando, gente... Sí. Disculpa que te interrumpa, por favor. Tengo un mensaje que me acaba de llegar para ti. Ok. De Gustavo Adolfo Salazar Muñoz. Ay, qué bueno, Gustavo. Quien te manda un fuerte abrazo, quien dice que su casa sigue siendo la suya, y que te espera cuando quieras en Colombia. Y aparte, me pide expresamente que diga al aire que en Colombia están interesados en conformar la plataforma democrática con el expresidente Lucio Gutiérrez y contigo. Algo que ya te lo había propuesto a ti. Muchísimas gracias por ese saludo de Gustavo, y claro, me honra con la invitación. Puedo hablar a nombre de mi partido, del que soy el director nacional de operaciones políticas. Nos honra la invitación por parte de este destacado miembro del Centro Democrático, y sí, yo creo que compagino y estoy totalmente de acuerdo con Gustavo, que este sea el principio, el pretexto para establecer este compromiso. Creo que debemos citarnos en una cumbre entre varios líderes latinoamericanos para conformar este frente de lucha en contra de
de las pretensiones castrochavistas que se están extendiendo como un cáncer con su metástasis en toda Latinoamérica. Y yo creo que no solo que es necesario, sino que es urgente. Tenemos que hacerlo cuanto antes, y pues creo que ha sido muy beneficiosa esta entrevista, más aún pues si a través de esta señal hemos podido iniciar un poquito con la especulación sobre lo que yo creo va a ser un gran proyecto. Perfecto, me encanta la idea esa. Y te aclaro también de que Gustavo Adolfo es un gran amigo personal mío y es nuestro referente en Colombia para la radio. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Roberto, ¿tuvo alguna pregunta? Solamente sé que la respuesta es difícil, no creo que sepas, pero la famosa computadora aquella que tenía Raúl Reyes, ¿ha trascendido algo de lo que contenía? Bueno, es muy interesante la pregunta porque yo tuve acceso a toda la información que existe, que tenían los computadores de Reyes, en el sentido, específicamente al diario de él, ¿sí? Al diario de él. Es impresionante todas las cosas que allí relata, leí algunas, no lo he podido leer todo. Sin embargo, aunque él dice muchas cosas que incriminarían al gobierno del Ecuador, nunca se pudieron, que incriminarían al gobierno de Ecuador en el sentido que tenían una alianza estratégica, en el sentido de que pudieron haber enviado dinero para la campaña de políticos ecuatorianos, entre esos la campaña del presidente Correa. Pues esas cosas se mencionan en ese diario que está en esa computadora. Sin embargo, nunca esto se pudo utilizar judicialmente, porque estos computadores fueron rescatados de la escena del bombardeo por miembros de la inteligencia y del ejército colombiano. Entonces, el gobierno del Ecuador reclama ante esta situación la falta de la cadena de custodia, que es un elemento jurídico contemplado en el Código de Procedimiento Penal y de Investigaciones de la Fiscalía. Por lo tanto, a pretexto de ello, esas pruebas nunca pudieron ser válidas en el Ecuador. Entonces, es un tema que de alguna forma frustró a muchas personas que estábamos pendientes de lo que pudiera suceder judicialmente, ¿no? Es interesante todo lo que había allí. Me gustaría enviarles esa información en algún momento para que la revisen. Yo voy a recordar, en alguna parte tengo un archivo digital sobre el diario de Reyes y me comprometo en enviárselos, y de pronto más adelante en algún momento pudiéramos hacer un análisis de todo lo que allí se expone, ¿no? Totalmente bien recibido será. No hay inconveniente ninguno en eso. Fernando, tú sabes que Radio Todo por Chile, Radio TPC, es la voz de los que no tienen voz. Este micrófono está a tu disposición para cuando tú entiendas necesario decir algo al aire, denunciar las situaciones de Ecuador, porque por desgracia no se sabe la realidad de lo que pasa en Ecuador. Entonces es sumamente interesante que nuestros oyentes puedan saberlo, puedan estar enterados de la realidad
de la cruda realidad de lo que pasa en nuestra América. Fíjate que la otra vez le hicimos una entrevista a el doctor Tapia de Perú y nos enteramos de la cantidad de presos políticos que había en Perú. Yo no estaba enterado siquiera de que había un preso político en Perú. Y así pasa con toda América. La realidad no se sabe. La realidad, los gobiernos del Foro de San Pablo la ocultan y se puede saber por gente valiente, como es tu caso, que denuncias los atropellos de Correa, y así sucesivamente. Sí, te escucho, Fernando. Efectivamente, tienes muchísima razón en lo que acabas de decir. Estos gobiernos dictatoriales, estas dictaduras, se caracterizan precisamente por vender una falsa imagen de lo que son hacia adentro de los países que gobiernan. El pseudo-humanismo es una de las prácticas por las cuales yo he catalogado se caracterizan estas dictaduras, ¿no? Aquellos que han coartado la libertad de expresión, aquellos que encarcelan a quienes opinan contra el gobierno, estos gobiernos que envían a secuestrar, como en mi caso, estos gobiernos que envían a asesinar, como en mi caso, y como casos en otros países, como en Venezuela, el caso de Loren Saleh, el caso de Leopoldo López, de muchísimos más, ¿no? Un gobierno como el de Maduro, que terminó asesinando a decenas de estudiantes cobardemente, enfrentando a la fuerza pública y a grupos subversivos patrocinados por el gobierno para que arremetan con balas contra estudiantes. Hoy dieron la orden de matar nomás, derecho. Imagínense. Sin embargo, cuando ellos hacen su discurso, se dicen humanistas, se dicen defensores de los derechos humanos, se llenan la boca diciendo que ningún otro gobierno ha defendido los derechos humanos como ellos. Sin embargo, son todo lo contrario. Ellos defienden los derechos humanos, pero no los humanos derechos. Exactamente, y con esto queda comprobado que el pseudo-humanismo existe y que esconde detrás de él a los más perversos criminales. Y es allí cuando los ciudadanos debemos decidir no callar, porque el silencio del pueblo en una dictadura es el caldo de cultivo de la criminalidad gubernamental. El silencio del pueblo fortalece a estas dictaduras criminales. Y el criminal, el dictador, el tirano, el criminal, le teme más a las voces de protesta que a las balas de un fusil. Exactamente. Por ello, pues, es importante que no callemos. Porque aquel que no ha descubierto el poder que tiene su voz todavía no empieza a existir. Y si queremos seguir existiendo en democracia, tenemos que alzar nuestras voces. Ese es el mensaje que le doy pues a toda la ciudadanía, a todo el mundo que nos escucha. Totalmente de acuerdo. Roberto. Sí, Fernando, la verdad que me encantó esto porque yo pensé que no tenías mucha información, que la habían ocultado de la computadora de Reyes. Tengo el diario completo. Yo tengo el diario completo de Reyes, sí, en un archivo digital, sí. Sí, te pasé mi correo allí. La otra pregunta, la situación de las Fuerzas Armadas, ¿qué tal es en Ecuador? Bueno, nuestro ejército
a través de los anales de la historia del Ecuador ha tenido siempre una intervención destacada en nuestra historia, ¿no? Hay batallas gloriosas que libró nuestro ejército, tenemos héroes en las históricas batallas, en las de hace, así como en las de hace 60 años, como en las de hace 20 años. Y han tenido una participación importante en hechos históricos que han sucedido en la última década, como en los últimos 3 derrocamientos. Recordemos que el 21 de enero del año 2000, cuando el gobierno del presidente Yamil Maguad había congelado los dineros de los ecuatorianos, y esto provocó además el quiebre de más de una decena de bancos en el Ecuador, y había prometido a los ciudadanos que este congelamiento no iba a durar más de un año, y ya había pasado mucho más de un año, ya iban para 2 años y la gente no podía retirar su dinero. Muchos ciudadanos ecuatorianos se empezaron a suicidar incluso porque estaban en quiebra, porque no sabían cómo soportar su destino. Esto causó una gran explosión social, un descontento, y el pueblo, sin mayor motivación que la defensa de lo que es suyo, salió a las calles y pedía la salida de Maguad. En ese momento, pues cuando ya el gobierno se vio prácticamente perdido, una cúpula, un grupo de coroneles del ejército recibieron la orden de arremeter contra el pueblo a todo rigor. Y dentro de esos soldados, pues hubo un soldado valiente, valeroso, que decidió no aceptar, no obedecer esa orden criminal que había recibido. Ese soldado se llama Lucio Gutiérrez, quien fue después presidente de la República, y se hizo visible por esa acción que terminó con la salida del presidente Yamil Maguad y su posterior exilio. Sin embargo, pues después ocurrió otro derrocamiento, el derrocamiento mismo del presidente Gutiérrez, quien estando en el poder, pues recibió una oposición por la oposición de derecha, una oposición fuerte, cometió algunos errores tal vez en el manejo de su gobierno, pero más en el plano político que en el plano social, porque en el plano social y el plano económico el país marchaba muy bien en aquel entonces. De hecho tiene los mejores índices de crecimiento de la historia el gobierno de Gutiérrez, y se atribuye obviamente su caída precisamente a una acción de índole político por discrepancias políticas que él tenía en aquel momento con fuertes sectores de la oposición. Antes de esto también pues ya había ocurrido el derrocamiento del expresidente Abdalá Bucaram. Y en todos estos eventos, las Fuerzas Armadas pues fueron las que pusieron la línea divisoria entre el antes y el después. Sin embargo, ahora, a pesar de que este gobierno y el presidente Correa ha dicho en innumerables ocasiones pues que lo quieren derrocar, que hay conspiradores, que están conspirando contra él, esas cosas realmente no han llegado a suceder en este momento, y las Fuerzas Armadas pues mantienen más bien una posición pasiva con respecto a las situaciones políticas. Lo que sí se ha cuestionado mucho es que en determinados casos la cúpula de las Fuerzas Armadas no se ha pronunciado como creemos debería hacerlo. En este caso pues hay un tema importante que en las nuevas enmiendas constitucionales se está planteando que las fuerzas militares no solamente cumplan con su deber de cuidar la soberanía del territorio nacional, sino que ahora van a pasar a reforzar el trabajo de la policía. Sí, por darle un ejemplo, ahora pueden enviar un pelotón de soldados para que se dediquen a apagar incendios, ¿sí? Entonces,
hay una modificación en el orden constituido que si bien es cierto ha generado un gran descontento dentro de las fuerzas militares. Hasta ahora no ha habido un solo militar bien parado que salga en voz de protesta y descontento sobre este tema. Pero yo creo que esto no será por mucho tiempo. Creo que en algún momento, y es bueno instar a las fuerzas militares a que se pronuncien al respecto, y porque el ejército ecuatoriano, las Fuerzas Armadas, tienen una misión específica constitucional que cumplir, que es la de hacer respetar la soberanía, y no como ahora periódicos publicaron que militares tomando prisioneros a personas que no habían pagado sus impuestos, ¿sí? En sus negocios y cerrando las puertas de sus negocios y actuando en operativos que normalmente competen a la Fiscalía y a la Fuerza Pública, a los agentes de policía. Son escenas que incluso visualmente no se ven bien, porque no se ve bien a militares arremetiendo contra los propios ciudadanos. El ejército ecuatoriano, las Fuerzas Armadas, la Fuerza Militar, la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea, tienen un llamado patriótico que es el de defender la soberanía de los ecuatorianos y no la de enfrentarse cara a cara con el pueblo. Entonces, eso es algo que hay que recapitularlo, hay que considerarlo, y es una de las luchas que también nosotros estamos impulsando, ¿no? Y esto me ha recordado un poco, no sé por qué, al tema del 30S, el famoso 30 de septiembre, ¿no? Del que quisiera hablarles un poquito, ¿no? Porque ahora, hace pocos días, un general apellido Rodríguez publicó un libro en donde, no recuerdo el título de Rodríguez, alguien de los que está aquí se recuerda el título véanme el título del libro del general Rodríguez, en donde habla sobre los hechos del 30 de septiembre, en donde Rafael Correa aseguró que estuvo secuestrado. Ustedes vieron esa famosa escena que dio la vuelta al mundo, en que Rafael Correa se asoma a la ventana del hospital de la policía, se rasga la camisa y grita: "Mátenme si quieren". No, pues yo les voy a contar algo que muchos no saben, ¿sí? Todo esto comienza con una sublevación policial de un grupo de policías que estaban descontentos por medidas que el gobierno había tomado con respecto al servicio público. Y como muchos de los empleados públicos, estos policías hicieron una manifestación, quemaron llantas, las cosas típicas que se suelen ver en estas manifestaciones. Rafael Correa, como presidente de la República, decidió ir al hospital militar en donde se estaba llevando a cabo esta manifestación, ya un poco salida de casillas, si se le puede decir de alguna forma. Y fue a pesar de las recomendaciones de su cuerpo de seguridad. Como todo presidente de la República debe de tener un cuerpo de seguridad, departamentos de inteligencia que le dicen, que le advierten, que le informan, y así fue. Señor presidente, no vaya. Ese lugar es peligroso. Esa no es una manifestación. Testimonio de un comandante se llama el libro del general Rodríguez, Testimonio de un comandante, ¿sí? Y le dicen, del general González, Testimonio de un comandante del general González. Y le dicen, señor presidente, no vaya. Esa no es una manifestación como la de los maestros, como la de los estudiantes, donde usted llega y dice, a ver, compañerito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Venga acá, venga para hablar, solucionemos esto. No. Aquí los que están manifestando son policías que tienen un arma en la cintura, y eso ya hace que su estado psicológico sea diferente al de los ciudadanos comunes. Sin embargo, Correa llega allá, y llega pues altanero, bravo, bravucón como es él, prepotente. ¿Sí? Se baja del vehículo, lo reciben con gases lacrimógenos, él se pone mucho más disgustado
y luego se sube a la ventana del hospital, ¿sí? Se resgarra la camisa y dice, mátenme si quieren, ¿no? Claro, obviamente para ese entonces pues, a más de uno le puede haber parecido buena idea. No lo comparto, pero sin embargo eso es lo que sucedió. Yo creo que la vida es un bien, un derecho que nos dio Dios y que solo Dios nos la puede quitar. Pero sin embargo, Correa se para frente a cientos de policías que en ese momento lo detestaban, en ese momento reprobaban su accionar y les grita, mátenme, poniendo en riesgo, primero, su vida, segundo, la vida de todos los que lo acompañaban, tercero, la vida de todos los internos del hospital de la policía, mujeres, ancianos, niños, convalecientes, recién nacidos. Y él con toda esa gente atrás de él, en sus espaldas, y él grita, mátenme. ¿Ustedes creen que un presidente como Barack Obama haría una escena de esas? ¿Ustedes creen que un presidente como Felipe Calderón hubiera hecho eso? ¿Un presidente como Martinelli hubiera hecho eso? Los estoy nombrando sin discriminación alguna, o sea, simplemente estoy nombrando presidentes. ¿Ustedes creen que Alan García hubiera hecho algo así? No, ninguno de ellos. No. Fernando, hemos llegado a 1h30 de programa. Nos pasamos media hora y... Muchas gracias. No, por favor, los agradecidos somos nosotros. Da para seguir y seguir escuchándote, porque la forma que tú tienes de contar la realidad de Ecuador es algo que atrapa. Yo te dejé acá en el chat el correo, el mail personal mío. Y otra cosita que me gustaría que leyeras. Y no sé si Roberto tiene la última pregunta. No, por el momento no. Ninguna pregunta más. No, por el momento ninguna pregunta más. A mí me hicieron una pregunta, me mandaron una pregunta para ti. Sí. Dice, o sea, yo la rehago, ¿no? Porque es... si es verdad que tú tienes una hija colombiana y si eso no impedía tu deportación a Ecuador. De hecho, sí, mi último retoñito, uno de los amores de mi vida, Mía Victoria, es mi última hija, ella es colombianita. Al momento de mi deportación ella tenía 1 añito de edad, pero nada de eso le importó al gobierno de Juan Manuel Santos, ¿no? Nada de eso le importó a la canciller María Ángela Olguín. Ellos decidieron deportarme a pesar de que una niña colombiana quedaba en ese momento desamparada, sin su padre, cabeza de familia, y bueno, luego en el más perverso acto embarcaron a mi hija en el mismo avión del odio y de la persecución, deportaron a mi hija a Ecuador, deportaron a una colombiana de su propio país, ¿no? Entonces, pero son cosas que el tiempo ya juzgará, que a la luz del derecho internacional, pues espero se hará justicia en algún momento. Y sin embargo, a pesar de esa acción reprochable y reprobable del gobierno colombiano, créanme que mi familia y yo guardamos el más profundo sentimiento de amor y de agradecimiento con Colombia y con los ciudadanos colombianos que dan fe y dan cuenta de una realidad totalmente diferente sobre la calidad moral y la calidad afectiva de los colombianos con respecto
hacia la gente que viene de otros países. Yo solamente tengo gratitud para con el pueblo colombiano. No puedo decir lo mismo del gobierno, pero sé que esa es la excepción y ojalá sea una excepción histórica que no les dure mucho tiempo. Ojalá vuelva el presidente Uribe rápidamente para el bienestar del pueblo de Colombia. Ojalá. Colombia Fernando, lo necesita. América necesita al presidente Uribe. Así es. Me gustaría que me pasaras tu mail personal. Listo. O por el chat. Mientras Roberto se va despidiendo de nuestra audiencia en el día de hoy. Bueno, Fernando, mucho gusto. Vamos a seguir en contacto. Te agradezco toda la información que nos diste. Y como siempre, un abrazo fraterno y caluroso a nuestros presos políticos, civiles, militares, fuerzas de seguridad y de orden. A todos ellos, un abrazo grande. No los olvidamos. Seguimos en la lucha. Buenas noches y mucho gusto nuevamente, Fernando. Muchísimas gracias, ¿no? Una vez más, muy agradecido con ustedes, les agradezco al programa, a todos los que hacen el programa y la producción de su programa Todo por Chile, a través de Radio TPC en Twitter. Quiero agradecerle una vez más a Alicia Valle, que nos está escuchando desde Boston, a ti, a Roberto Velasco, y a ti, Jorge Guido Bono, que están desde Uruguay, específicamente en Montevideo. Pues les agradezco muchísimo, les mando un fuerte abrazo, pues, y muchas gracias por la oportunidad y por permitirme contarle al mundo lo que sucede en Ecuador. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros y aparte cumplimos con lo que es la radio. Radio TPC, Radio Todo por Chile, es la voz de los que no tienen voz. Es la voz que se hace oír donde los demás callan, donde los demás no dicen la realidad, ya sea por miedo, por prebendas económicas o por el motivo que sea. Nosotros, los micrófonos nuestros están abiertos a todo luchador por la libertad de América, a todo perseguido por el Foro de San Pablo. Así que, Fernando, esta es tu casa. Estos micrófonos están a tu disposición. Yo te escribí algo ahora en el chat y lo conversaremos perfecto. A nuestra audiencia le voy a decir ahora públicamente qué es lo que le había escrito a Fernando por el chat. Como director de la radio Todo por Chile, y en un acuerdo total con nuestra directora de programación Alejandra López y con Alicia Valle, que es la que nos pone al aire, Radio TPC le estaba ofreciendo a Fernando Balda si quería tener en nuestra radio un programa sobre Ecuador. A lo que me contestó, ¿podés decirlo al aire, Fernando? Claro que sí, claro que sí. Te contesté que sería muy bueno, que sería genial y que muchas gracias, ¿no? Es una tribuna muy importante. Necesitamos, como ustedes dicen, que los que no tienen voz tengan un espacio a través de donde el mundo los pueda escuchar, pues, y me han honrado con la invitación y creo que estoy dispuesto
No creo, estoy seguro y estoy dispuesto en que podemos aceptar este reto y esta oportunidad con mucha responsabilidad. Los agradecidos somos nosotros. Ahora, después de cerrar el programa, quedamos por interno, te llamo y coordinamos todo eso. Este ha sido un nuevo programa de Las Américas Opinan. Hoy con Fernando Balda, ex preso político de Correa, porque no se puede decir preso político de Ecuador, porque sería insultar a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, a quien le agradecemos muchísimo su presencia y su tiempo en nuestros micrófonos. Mi solidaridad con todos los presos políticos de América, a los cuales exigimos la libertad de todos. A mis camaradas y amigos presos políticos en Uruguay, Argentina y Chile, mi fuerte abrazo. Siempre están en mi corazón y en el de la radio. A todos, muy buenas noches y gracias por su audiencia. Esto ha sido Las Américas Opinan por Radio TPC, la voz de los que no tienen voz. Buenas noches, América. Buenas noches, mundo. Hasta mañana, que los esperamos con Venezuela sin mordaza. Escuchas Radio TPC, Boston, Chile y América toda. Cárceles y penales donde los que derrotaron al terrorismo, liberaron sus países y protegieron las constituciones de cada uno de estos, hay miles en toda América. Hoy el terror regresado encierra en lugares como estos, primero para castigar por vencerlos, para lucrar y para que nunca un uniformado se vuelva a levantar como ellos. Nunca más vuelvan a cumplir su deber, nunca más hagan respetar la Constitución y las leyes. Los hoy apernados terroristas de ayer, hoy regresados, elevados a la santitud por la izquierda perversa internacional, que hace todo lo posible por hacer de América toda el continente donde sucumbió la libertad.